¿Sos de las personas que llegan tarde siempre a cualquier compromiso? Este es el video apropiado. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo. Soy coach ejecutivo, coach de empresas y equipos, conferencista internacional y autor de muchos libros que podés encontrar en Amazon.com y también en Mercado Libre, y muchos están en librerías. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la impuntualidad, un tema que a muchas personas les preocupa, los indigna, y a otros realmente parece que les resbala, como decimos habitualmente. Te quiero explicar 10 técnicas muy sencillas, muy fáciles de implementar para que corrijas tu impuntualidad. Vamos con ese tema. Antes de meternos con eso, te invito a suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos y no te pierdas nada del contenido. Seguramente vas a estar de acuerdo con esta afirmación. Ser puntual es una señal de respeto y cortesía. Y claro, porque esto demuestra que tenés sentido de la responsabilidad y que tomás en serio tus obligaciones. Aunque quizá no habías pensado en este otro aspecto. La puntualidad también refleja lo organizado y motivado que vos estás. Por eso, habla a las claras de tu compromiso profesional, de la responsabilidad y de la empatía con las demás personas. En cambio, al tener el hábito de la impuntualidad, la gente te va a mirar como si fueras desconsiderado o desconsiderada. Incluso pueden llegar a pensar que llegás tarde a todos lados. Y a menudo eso va a dañar tu reputación y afectar las relaciones con las demás personas. Llegar tarde al trabajo, llegar tarde a las reuniones con los amigos, llegar tarde a las citas, todo nos lleva al mismo punto. Ser visto como alguien poco fiable, de poco fiar. Es un comportamiento muy frecuente el de la impuntualidad. Y es además un comportamiento nocivo que tienen mucha cantidad de personas y que consiste en transgredir permanentemente sus compromisos de llegar a tiempo a lo pautado, incluso cuando no existen motivos valederos para no cumplir con lo acordado. Y también es una manifestación de convivencia social dañina, porque perjudica a todos, porque el que llega tarde recibe todo tipo de consecuencias y a veces hasta castigos, como por ejemplo dejarlo fuera de un proyecto tentador en el trabajo. Y el puntual se siente estafado o abusado en su confianza porque le faltan el respeto. Y hay algo de razón en eso, o tiene toda la razón. Si bien pueden existir situaciones extraordinarias por las que una persona no logra ser puntual, se considera un comportamiento de impuntualidad cuando es una constante que extendés en el tiempo y donde la persona inventa todo tipo de cuestiones, mentiras, porque claramente sabe que está en falta, se quiere disculpar, se quiere justificar. Entonces, te quiero invitar a analizar cómo afecta la impuntualidad en tu autoestima. Tiene un impacto directo en las relaciones y por consecuencia en el aspecto de cómo te ves a vos mismo, ya que por ejemplo las personas se vuelven menos confiables para los demás, son objetos de quejas, de burlas. En otro nivel, la impuntualidad también marca cierto tipo de desprecio por los demás y hasta de arrogancia, que interpreta como que está en su derecho ser impuntual. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista del trabajo, llegar fuera de tiempo desanima y desmotiva a los compañeros de trabajo más comprometidos con su horario y con la empresa. Entonces, tal vez haya un momento de pedir ayuda. En general, las personas que son impuntuales buscan asistencia recién cuando ven que se les cae el castillo de naipes de sus relaciones, por ejemplo, si perdieron un vuelo por llegar tarde, se quedan sin viajar por el trabajo o tomarse vacaciones, o cuando han perdido relaciones que tenían potencial de prosperar y la otra parte los abandona por la impuntualidad. Ante esto, es posible reeducar el comportamiento de menor a mayor para empezar a ajustar gradualmente esta actitud permanente y reemplazarla por un mejor sistema de organización y de gestión de tu tiempo. Claro que estos pasos necesitan de tu cooperación, empezando por hacerte cargo de la vida, que incluye tu responsabilidad personal y de las consecuencias que esto trae consigo.
Hoy te quiero entregar 10 claves para corregir la impuntualidad desde ahora mismo. La mejor manera de dejar de ser impuntual es simplemente siguiendo estos consejos y practicándolos diariamente. Primero, toma conciencia del perjuicio de faltar a tu compromiso de ser puntual y después implementa estas estrategias. Dividí las tareas en pequeñas porciones y registra día y hora para que esa tarea esté completa en tu círculo de responsabilidad. Esto te va a ayudar a mantener el enfoque por partes sin perder de vista el todo que tenés que cumplir. El segundo paso es utilizar la visualización creativa. La técnica de visualizar internamente el proceso de las tareas te va a ayudar a ordenar las ideas, a marcar todas las relaciones de personas que están implicadas y de esta forma esa imagen va a aparecer mientras estás ejecutando las tareas y vas a estar más atento para cumplir los plazos. 3. Hacé listas de tareas, acciones y proyectos. Planificalas y priorizá tomando en cuenta la relevancia que tiene cada cosa. 4. Si tenés una agenda llena de compromisos, empezá a agruparlos en ciertos bloques de horarios en la semana para tener más tiempo de tranquilidad y más espacio. Por ejemplo, en mi trabajo como coach ejecutivo, enseño a los ejecutivos a concentrar las reuniones en 2 o 3 días específicas para tener otros espacios para los demás asuntos. Quinto punto, aprender a delegar, porque hay muchas cosas que ya no es humanamente posible hacer. Entonces, el no delegar tiene que ver con la imposibilidad de que confíes en otras personas. Entonces recordá delegar, sí, en quienes confíes y supervisar en vez de controlar y explicar claramente el propósito de para qué es importante que esa tarea se haga en tiempo y forma. El punto número 6 es que utilices herramientas de tecnología a tu favor. Ya sabemos que hay muchas reuniones que son innecesarias que podemos reemplazar por una videoconferencia que ya están integradas en nuestra rutina diaria. Otras reuniones tal vez no tengan ni que existir y se pueden solucionar con una breve llamada telefónica o con un correo electrónico. Imagínate todo el tiempo que vas a ahorrar. Y también hay muchas aplicaciones que trabajan colaborativamente con otras personas para poder gestionar el tiempo en un equipo. Te recomiendo que busques la que sea más amigable para vos y siempre podés acudir a la agenda en papel. Punto número 7. Renegociá si llegas tarde. Si sabes de antemano que no vas a llegar a tiempo, avisa o cambia la cita. Punto número 8. Utiliza al menos 2 alertas o alarmas previas a la hora de tu compromiso. Programa el celular simplemente para que te avise 2 veces espaciadas y con suficiente tiempo para llegar puntual. Punto número 9. Toma la norma de no aceptar citas sobrecargando tu agenda hasta no regularizar esta tendencia nociva. Siempre tenés que tener una distancia de 10-15 minutos entre una reunión y otra y mucho más si tenés que desplazarte de un lugar a otro. Y el punto número 10 es que planifiques más por separado. No acumules todos los compromisos si hay muchas distancias por recorrer, entonces es muy bueno que puedas plantear tu agenda para que no dejes a las personas plantadas, para que no las dejes sin llegar a tus compromisos. Amigos y amigas, espero que este contenido de hoy te haya interesado. Hemos hablado sobre los inconvenientes de ser personas impuntuales y te entregué 10 herramientas fáciles, sencillas de implementar para poder cambiar este hábito tan nocivo. Para poder ayudarte y entregarte más recursos, te quiero recomendar uno de mis libros que se llama 100% Coaching. Es una guía práctica para tomar las riendas de tu vida. En este caso tengo el ejemplar en papel. También está como ebook en Amazon.com y en papel también en Mercado Libre. Acá vas a encontrar un capítulo completo sobre cómo mejorar tu productividad, cómo dejar de procrastinar, de llegar tarde a las reuniones y vas a ver cómo vas a aumentar tu autoconfianza para que los demás también puedan
volver a confiar en vos. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este video aquí en el canal de YouTube. Te invito a dejar el comentario aquí abajo, tus preguntas, tus reflexiones sobre el tema de la impuntualidad. Particularmente yo soy una persona muy puntual, me molesta mucho la impuntualidad y aplico todas estas normas que te dije dentro de mi quehacer cotidiano. Como vos sabés, siempre te cuento cosas aquí que baso en mi propia experiencia. No son cosas de libro, no son cosas académicas. Primero las experimento y después las comparto. Entonces, te invito a dejar el comentario, también a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. En la descripción te dejo mi página web, los podcasts, el link a los libros, todas mis redes sociales, desde donde también me podés escribir mensajes. Si tenés alguna duda o alguna consulta, con mucho gusto voy a estar respondiendo. Gracias por acompañarme una vez más y hasta la próxima.